Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Logran visualizar mi pantalla? Sí. Buenas Buenas tardes, tardes, Miss. pastora. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. ¿Quién me podría manifestar? Buenas tardes, Miss. El uso de las mayúsculas. El uso de las mayúsculas. A ver, muy bien. Hemos hablado sobre el uso de las mayúsculas. ¿Qué hemos dicho respecto a ello? A ver, ¿qué reglas recuerdan, chicos? Se puede usar un nombre propio o después de los puntos. Ya, cuando yo doy a conocer un nombre propio, hago uso de las mayúsculas. ¿Qué más? Cuando se Y empieza una después de oración. un punto. Miss, o cada vez que ponemos un punto. Ya, cada vez que ponemos un punto. ¿Cuándo más uso las mayúsculas? Cuando empezamos una oración. ¿Cómo? Cuando se empieza una oración. Cuando se inicia una oración, un texto, muy bien. A ver, ¿cuándo yo hago uso de las mayúsculas después de los dos puntos? Cuando lo que sigue es una oración, Miss, completa. A ver, cuando le sigue una oración completa. Después del verbo. A ver, disculpa, no te escuché. ¿Después de qué me dijiste? Después del verbo, Miss. Después del verbo. A ver, en el uso de los dos puntos, hay dos situaciones nada más en las cuales yo voy a hacer uso o voy a escribir con mayúscula después de los dos puntos. ¿Cuáles son esos dos casos? Después del verbo, no, no ese es el caso.
¿Podría repetir la pregunta? A ver, cuando yo voy a hacer uso de las mayúsculas después de los dos puntos, solamente en dos casos. Cuando voy a redactar una frase dicha por otra persona y cuando voy a escribir nombres propios, ¿ya? O sustantivos propios. Por ejemplo, si es que yo voy a decir, María compró gallina, pavo, frutas y verduras, ahí, por ejemplo, la palabra gallina, ¿irá con mayúscula? No, Miss. No, Miss. No, ¿cierto? Exacto. Entonces, solamente yo escribo con mayúscula cuando hay cuando voy a tener sustantivos propios y cuando voy a hacer citas, frases dichas por otras personas, ¿ya? Solamente en esos dos casos yo escribo con mayúscula después de los dos puntos, porque el uso de la mayúscula se hace siempre y cuando sea después del punto seguido o después del punto aparte o al inicio de una oración. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esos son los dos casos. ¿De qué otro tema hemos hablado, chicos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué otro tema hemos tocado? Para distinguir los nombres propios, onomástica, antroponimia, toponimia. Muy bien, exacto. Los nombres, por ejemplo, las estaciones del año, yo las usaré, les escribiré con mayúscula si no inician dentro de una oración. No, No, Miss. profesora. No. Ya. ¿Qué palabras nunca yo debo de escribir con mayúscula? Los meses del año Los meses del año. Y las estaciones. Muy bien, los días de la semana, los meses y las estaciones del año. No se escriben con mayúscula, a menos que aparezca al inicio de mi oración o de mi texto. ¿Sí? Entonces, eso hay que recordar. Es muy importante tener en cuenta estas reglas. ¿Por qué? Porque en base a ello es la redacción de mi texto. ¿Sí? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es referente a cómo yo completar una secuencia de palabras o completar una serie verbal. ¿Ya? ¿A qué creen que llamaremos series verbales, chicos? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué entendemos por este tema? ¿Qué querrá decir? ¿De qué trataremos? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿De qué hablaremos? ¿A qué nos referiremos con series verbales? ¿Mm? ¿A qué nos referiremos, chicos? Conjunto de palabras. Conjunto de palabras, ya, va por ahí. Conjunto de palabras que se relacionan entre sí, Miss. Ya, palabras que se relacionan entre sí. A ver, cuando nosotros hablamos de series verbales, vamos a determinar o dar a conocer
ciertas definiciones. Uno, que son palabras que van a estar agrupadas con sentido lógico. Estas palabras que me vaya a aparecer en una secuencia van a tener sentido lógico y van a determinar una secuencia, ¿cierto? Este tema lo podemos relacionar con serie numérica, por ejemplo. Han hecho el tema de serie numérica, por ejemplo, cuando te dan una relación de 2, 4, 6, 8 y tú tienes que identificar la serie. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la serie de 2, 4, 6, 8? ¿Cuál es la secuencia? Números pares, Miss. Números Ya, pares. son números pares que van de 12 De dos en dos. Dos en dos. Dos en dos. que van de 2 en 2. Entonces, yo para determinar, por ejemplo, la secuencia de esos números, ¿qué tengo que hacer? Identificar, ¿cierto? Su ecuación, por ejemplo. Sumar de dos en dos. Sus características, exacto. Entonces, lo mismo sucede con las series verbales, pero aquí la diferencia es que yo voy a tener que identificar a grandes rasgos todas las características de las palabras que me vaya a aparecer, ¿sí? Que es el campo Pertenecen al mismo campo semántico, Miss. exacto, que se puede identificar a qué grupo de palabras están perteneciendo. A eso nos referimos. ¿Ya? Entonces, a ver. Erika, ¿me dictas tus apellidos completos, por favor? De la Cruz Laura Erika. Ustedes son primer año, ¿no? Sí, Miss. De la Cruz Laura Erika. Laura Erika. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo identificar entonces? Su campo semántico, ¿cierto? A ver, ¿qué más puedo decir? Que una serie verbal va a ser una serie o va a ser un conjunto de palabras que van a tener una relación entre sí. No es solamente identificar, por ejemplo, el campo semántico, ¿cierto? Sino también identificar todas las características de las palabras que me aparezcan. ¿Ya? Yo debo identificar todas las características porque, por ejemplo, pueden pertenecer a un mismo campo semántico, por ejemplo, lista de útiles, pero que compartan también una característica. Por ejemplo, si yo te doy lapicero, plumón, lápiz, por ejemplo, plumón de pizarra. Entonces, ¿qué te estoy dando? Son útiles escolares, pero ¿de qué formato? ¿O de qué tipo? ¿De qué tipo? Que todos son para escribir. Entonces, el objeto que le vaya a seguir va a tener que ser un objeto que sirva para escribir también. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Ahora, tercero, para completar, dice una serie verbal, debemos de encontrar qué cosa, el tipo de relación, y agregar otra palabra que pueda mantener ese mismo sentido. ¿Ya? Ahora, la semejanza que van a compartir se le va a conocer como campo semántico. Por ejemplo, digo, niño, joven, adulto. ¿A qué campo semántico pertenecerán estas palabras? ¿A qué son personas? Disculpa. Lineal. Miss, Son elementos que siguen una serie. Miss, ¿es Ah, etapas de la vida? etapas de la vida, ¿ya? Del ser humano. Del ser Entonces, humano. ¿qué término le seguiría? Niño, joven, adulto, anciano. Anciano, exacto. Ese sería la serie que le seguiría, el término que le seguiría a esta serie verbal. Entonces, esa es la manera adecuada de determinar la palabra que le va a continuar.
No. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hasta ahí, Sí, ¿alguno? Dame un maracuyá. Muy bien. Muy, si tienen dudas, por favor, me lo hacen saber, ¿sí? Me lo dicen, chicos. La idea es que ustedes se confundan aquí en Amor, clase y no te he visto entrar a después. este lado. Miss, esta es la última, ¿verdad? Que estamos ahí en la clase. Sí, así que tienen que absolver todas sus dudas. Para eso son cada una de las sesiones, ¿sí, chicos? Muy bien, entonces está ahí todo claro. Seguimos. Entonces, ¿cómo yo debo de desarrollar este tipo de ejercicios? Molesto, dice. Debo de desarrollar de la siguiente manera. Primero, debo de leer la serie y determinar el tipo de relación que existe. ¿Qué tipo de relación hay en esta serie verbal? Para luego determinar la forma de presentación. La forma de presentación va a estar dentro de el grupo, ¿ya? De poder observar todas las características de los términos que aparecen, para luego cotejar las alternativas y ubicar la que complete la serie, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento que yo debo de seguir para poder desarrollar este ejercicio. No solamente centrarme en el campo semántico, tengan en cuenta en ello. Primero, yo debo de identificar su presentación, la forma de presentación. Va a haber tipos de series verbales, no es que hay un solo formato de serie verbal, sino también va a haber formas, ¿no? A veces va a ser de forma intercalada, va a ir de uno en uno, ¿cierto? Si yo te doy, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, ¿cuál sería la secuencia? Jueves, viernes, sábado, domingo. Exacto. Eso, por ejemplo, son días de la semana, pero que van Días de la semana. uno en uno. Tiene una relación continua. Pero si yo te digo, por ejemplo, lunes, miércoles, jueves, ¿qué le seguiría? ¿Sábado? Sábado. Sábado. Exacto. Sábado. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso. Debo de identificar todas las características. La secuencia. Ujú. Toda la secuencia, mejor dicho. ¿Ya? Para luego cotejar con las alternativas. Muy bien, entonces hay tipos, como les decía, hay tipos de series verbales que son de un término y de pareja de términos, ¿ya? De un término van a ser palabras que van a estar separadas entre comas y que van a tener sentido lógico. Por ejemplo, tengo primavera, verano, otoño. ¿Cuál es el campo semántico de estos términos? Estaciones del año. Estaciones del año, mira. Estaciones del año, ¿cierto? Estas estaciones del año. Entonces, ¿qué le seguiría? Invierno, Miss. Invierno. Invierno, Invierno. ¿cierto? Aquí van de coma, entre comas. Y el ejemplo que les he dado hace un momento, ¿no? Lunes, miércoles y jueves. Ahí Sábado. no Son los seguir días viernes. de ¿Qué seguir? Exacto. Sábado. Habría que seguir sábado. ¿Ya? A ver, los que están participando, si es que están conectados desde otra cuenta, me informan, por favor, para poderles registrar con ese nombre, ¿sí? Si es que están con el mismo nombre, está pedido completo, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es cuando tenemos, ¿sí? Series de un solo término. Ahora, de pareja de términos, también vamos a tener una secuencia, cuando va a ser dos pares de palabras que van a estar relacionadas entre sí. Y se debe de continuar con un tercero para que contenga la misma relación. Por ejemplo, yo tengo libro que se relaciona con biblioteca y diario con hemeroteca. Aquí hay dos pares de palabras. ¿Ya? Entonces tenemos de un término y de pareja de términos, que es fundamental determinar. Por eso es que
aquí en la resolución es que me dice que yo debo de determinar la forma de presentación, cómo se está presentando el ejercicio, ¿sí? Entonces, es por ello. Ahora, a ver, nos dice, descubre la secuencia lógica y determina qué serie le sigue. A ver, 1 minuto para que observen y me digan qué palabra le debería de seguir. Muy bien. A ver, ¿qué término le debería de seguir a esta serie verbal? Tenemos rosa, conejo, margarita, castor. Azucena, Miss. Azucena. ¿Por qué Eva? Porque está en una flor, en un animal, nuevamente en una flor, en otro animal, entonces la secuencia va de flor, animal y les continúa una flor. Ya. ¿Y pero por qué no podría ser gladiolo si también es una flor? ¿Por qué no podría ser gladiolo? Porque las dos flores que están ahí son parecidos al nombre de una persona y gladiolo, ¿no? Ya puede ser una de las alternativas, muy bien, una justificación exacta y correcta puede ser también, como también podría ser, por ejemplo, que ambos plantas o ambas flores están en género Femenino. femenino, ¿cierto? Y el gladiolo está en masculino, entonces por ende tampoco podría ser. ¿Ya? Pero muy buena tu justificación, Eric. Cuando nosotros vayamos a desarrollar ejercicios de este formato, siempre debemos de saber el por qué, ¿ya? No podemos marcar por marcar, porque, por ejemplo, ¿qué tal podría ser el gladiolo y no Azucena? ¿Cierto? Entonces hay que determinar o conocer todas sus características, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería Azucena. Ahora, hay serie simple o también llamada consecutiva, como Pepe es a Lucho, Lucho, Beto. ¿Qué término les podría seguir de las alternativas? Pancho, Miss. Pancho, ¿por qué? ¿Por qué podría ser Pancho? Y no Luis, Jesús o Paolo. Luis, Miss, Luis. Ya, pero ¿por qué? Porque al principio empieza el nombre con P, al siguiente es con L, el siguiente es con B, ahí es con B, ¿no? Y no hay una secuencia. No, me había equivocado, Miss. Paulo Miss. Paolo, Sí, ¿pero por qué? porque en Lucho tiene
5 letras. Y ¿Ya? Pablo, no, Pablo tiene 3, 5. También tiene 5. Ya tiene 5. Y Pepe y Beto, Tienen 3, 4. pero acá nos Cada dice que es una serie, ¿sí? Simple o consecutiva. simple o consecutiva. Entonces, ¿qué quiere va a decir? Que va de uno en uno. Porque si tú me dices esa lógica, tendría que ser Pepe a Beto y Lucho a Paolo. Así tendría que ser. Pero no es así. Ok. A ver, me dicen la respuesta y me dicen el por qué. ¿Por qué están eligiendo esa alternativa? A ver. ¿Qué tipo de palabras o términos son los que está acá? Pepe, Lucho, Beto. Jesús, profe, Ya, pero ¿por qué? Díganme el por qué. Yo porque ya está ahí con lo que es la P, también está que es Pepe, y con la L está lo que es Lucho, y con la B que es Beto, entonces sería Jesús, porque faltaría la J. ¿No se escucha, mis? les decía que está bien, pero no tendría, si tú me dices Jesús, no tendría una secuencia lógica. ¿Qué tipo de términos son Pepe, Lucho, Beto? ¿Apodos? Son ya apodos apelativos, ¿cierto? Entonces, dentro de las alternativas, ¿cuál de ellos Pancho. son? Pancho, nada más, pues. Pancho. Pancho. Entonces, la respuesta debería de ser Pancho. ¿Por qué? Pancho. Que es un apelativo. Esa es la justificación que yo debería de poner. ¿Me dejo entender? Explotando mi cerebro. Ah, ya ve. Entonces hay que determinar todas las características. Hay que sacar todas las características para poder. Por ejemplo, con las alternativas que ustedes me han dado, ya hubiésemos cometido el error. ¿Cierto? Entonces, debemos de determinar a veces por la forma de escritura, a veces por la secuencia, ¿ya? Pero siempre hay que identificar todas las características y alternativas que existen. Entonces, la alternativa correcta sería Pancho, ¿cierto? Ahora, tengo serie compuesta o intersecuencial. Aquí sí hay esa serie que su compañero estaba mencionando. Yuca, esa zanahoria como zanahoria esa o sandía, uva, ¿cierto? Hay dos campos semánticos. La diferencia entre la serie simple y serie compuesta es que la serie simple solamente vamos a tener un campo semántico, mientras que en la serie compuesta o intersecuencial vamos a tener dos campos semánticos. Ya dos. Tenemos yuca, sandía, zanahoria, uva. Pero la relación es yuca, zanahoria y sandía, uva. Entonces, ¿qué le seguiría? Otro del campo semántico de yuca, zanahoria. ¿Cuál podría ser? ¿Qué palabra le Camote, encontraría? Camote. ¿Por qué? porque es un tubérculo. Ya, pero la papa también es tubérculo. Papa. Es cierto. Papa, ¿cierto? La papa. ¿Por qué? ¿Por qué debería de ser papa?
Porque también es una verdura. Ya, pero está entre camote y papa. Y apio también. ¿Por qué sería? ¿Cuál sería la justificación a la cual llegaría para marcar esa alternativa? Porque es un tubérculo. Claro, es un tubérculo. Pero como te digo, camote también es un tubérculo. Tendría ahí dos alternativas. Papa porque tiene 4 letras, Ya, pero zanahoria no tiene cuatro letras. pero yuca sí tiene. Yuca sí tiene. Pero aquí, mira, si tú me dices eso, no tendría mucha validez. Pero la validez, ¿cuál sería? Que tú me digas, por ejemplo, ay, a mí, tengo yuca, zanahoria. Yo como digo, la yuca, o digo el yuca, Yuca. Ya, la porque, yuca, la porque Término, zanahoria. son término femenino, Miss. términos femeninos, ya, ya. Término femenino, Miss. Exacto, término femenino. Yo digo la yuca, la zanahoria, la La papa. papa. Exacto. En cambio, no cumple con la secuencia, Ok. ¿cuál? Yo no podría decir la yuca, la zanahoria, la camote. ¿Podría decir eso? No. No, Miss. No, cierto. Entonces, ahí vemos otra de las características, su terminación de la palabra. Porque si tú me dices, ay, Amis, ¿por qué es un tubérculo? Pero yo te podría decir, ay, no, pero el camote también es un tubérculo. No, Mis, porque hay verdura y entonces verdura. El apio también es una verdura, ¿cierto? Entonces, la justificación tiene que ser que algo que concuerde y que ya no haya opciones, ¿cierto? Si tú me dices género, ya, Mis, claro, la papa tendría que ser la respuesta porque ya no hay otra opción, ¿cierto? A eso me refiero. Entonces, la serie compuesta o intersecuencial va a ser cuando vamos a encontrar dos campos semánticos alternos dentro de mi serie. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Sí. Sí, Miss. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿O No, todo? todo está Todo claro. bien, todo bien. Muy bien, entonces la serie verbal es un conjunto de palabras que van a compartir entre sí una característica o definición, en la cual va a haber dos tipos, serie simple o serie compuesta. Serie simple cuando la relación va de uno tras uno y solamente contamos con un campo semántico. Y serie compuesta o secuencial es cuando vamos a encontrar de manera alterna dos campos semánticos, pero recordemos que debemos de determinar todas las características de los términos para poder irme yo a cotejar mi respuesta, ¿sí? Porque puedo tener hasta dos respuestas si es que no determino todas las características. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Muy bien, entonces, Todo bien. dicho esto, si queda claro, a ver, desarrollamos estos ejercicios, ¿ya? Estos ejercicios. Les voy a dar 4 minutos para que luego lo desarrollemos conmigo, pero quisiera participación, así que a medida que van terminando, levantan aquí, tienen la opción de levantar la manito para yo poder contar con su participación por cada ejercicio, ¿sí?
ver, van levantando su manito para poder ver con quiénes participo primero, por favor. Muy bien. A ver, ¿terminaron solo dos? A ver, chicos. Profesora, buenas tardes, disculpa la tardanza. No te preocupes, Nemesio. A ver, empezamos con David, ¿ya? A ver, la pregunta número 1, David. Me lees la secuencia, me indicas por qué estás eligiendo esa alternativa. Uno, dice cigüeña, flamenco, ibis, marabú, gansa. Ya. Garza, ¿por qué? Cuando me dan su alternativa, me Ya, dicen el por qué, ¿ya? porque empiezan por cigüeña, cigüeña es término femenino, flamenco es masculino, ibis es femenina, marabú es masculino, gansa es femenina y es la única que está ahí. La garza. Ya, muy bien tu justificación. Ya, excelente. Como también pudieron haber identificado, por ejemplo, que estos son animales que tienen pies largos o patas largas, También. mejor dicho, pero que son más pequeños, como los gallinazos, ¿sí? Porque ahí, por Ujú. ejemplo, solamente quedaría como la alternativa correcta, garza. El avestruz también tiene patas largas, pero es un animal mucho más grande, ¿ya? Ok. Pero está muy bien tu justificación de respuesta, ¿ya? Ya, Muy Miss. bien. A ver, seguimos con a ver quién más marcó después de David. Eva. Eva. Sí, Miss, aquí estoy. Eva, a ver, la pregunta número 2. Matemática, física, astronomía, biología y sigue química, Miss. ¿Por qué? Porque todos esos cursos vienen prácticamente con ecuaciones, hablan mayormente de matemática. Exacto. ¿Ya? Muy bien, excelente. ¿Quién más levantó? Nadie más levantó su mano. A ver, David, seguimos contigo. La 3.
David. Nemesio, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Ingeniería, profe. No, en la pregunta número 2, la respuesta correcta es química. Nemesio, en la pregunta número 3. Sería zampoña, profesora. Ya, ¿por qué? ¿Por qué ¿Cómo no lo podría entendí? ser? ¿Por qué me eliges zampoña? Porque ahí todo lo que va está solamente lo que se puede tocar puro con aire, ¿no? Exacto, instrumentos de viento. ¿Ya? Muy bien, Nemesio. A ver, David, Ya, ¿regresaste? este, A ver, la 4. asno, burro, cerdo, dinosaurio, elefante, Elefante. ¿Por qué? porque todos inician con el abecedario, por ejemplo, A de asno, B de burro, C de cerdo, D de dinosaurio, E de elefante. ¿Está bien? Excelente, muy bien. Con esa justificación, exacto, ¿por qué? Porque no hay otra alternativa que cumpla con esa relación. Muy bien, excelente. Gracias. Muy bien. Ahora, seguimos practicando. A ver, esta relación. Me gustaría que los demás, por favor, también participaran. Por favor, a ver, 3 minutos para que desarrollen ello. Yo creo que 2 minutos más que práctico. Y luego levantan la manita para que puedan participar. Muy bien, a ver. Tenemos, a ver, Erika. Erika, el ¿Qué primer soy? ejercicio. Ya tengo trigo, pan, leche, queso.
¿Cuál es tu justificación? Trigo es a pan, leche es a queso. Ya, muy bien. El trigo sirve para hacer pan y la leche sirve para hacer queso. Queso. Exacto. Muy bien, excelente, Erika. Marlene Lapa Quispe. Miss, buenas tardes. Marlene, ¿te escucho? Miss, es que he llegado tarde a mis clases y por eso no he logrado entender lo que has explicado. Ya, ahorita lo voy a volver a explicar, ¿sí? Por favor, Miss, gracias. Ya. Eva. Eva. Sí, Miss. Eva, la segunda pregunta. Vicuña, alpaca, llama. Es camélido, referente al grupo de llamas o vicuñas. No. A ver, pero eso no está dentro de las alternativas. Claro, ese sería su campo de semántico. Pero ¿cuál sería el término que le debería de seguir? La Eva, muca, Miss. ¿Qué es cerviz? la muca, Lo querido, profe. ¿qué término le seguiría, Eva? A ver, ¿quién le ayuda a Eva? Vicuña, alpaca, llama, guanaco. Muca. Guanaco, Miss. El guanaco sería, Sí, Miss, disculpe, recién me doy cuenta. Guanaco. ¿ya? El guanaco. Muy bien. A ver, ¿quién más marcó? Erika. La 3. Cara, rostro, semblante, Cogote, Miss. cogote. ¿Por qué? Cara, rostro, semblante, cogote, superior y posterior del cuello. Ya, pero esto hace referencia, tanto el rostro, semblante, hace referencia a solamente O también puede ser faz. No fue faz. faz. Se trata del rostro. Exacto, faz sería la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien, excelente. Veo que sí me han entendido. Este es un tema muy fácil. Lo único que debemos de hacer es identificar correctamente su campo semántico. Ya recuerden que tenemos que cuando nosotros llamamos serie verbal a un conjunto de palabras que van a estar determinados por un sentido lógico, el cual va a estar determinado por el campo semántico. Yo debo de identificar el campo semántico de mi conjunto de palabras para poder identificar qué término le sigue. Ya recuerden, hay dos tipos: serie simple, que solamente tiene un solo campo semántico, y serie compuesta, que tiene dos campos semánticos. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no hayan entendido, no hayan comprendido? ¿O todo claro? Todo claro, Miss, todo claro. Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido comprender. Igual si tienen dudas, no se olviden de que pueden